Buenos días, buenas tardes y bienvenidas a todo el mundo, ya sea que estés en vacaciones o no, al podcast número 315 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros. Herramientas, trucos, estrategias, tácticas de marketing, emprendimiento, sostenibilidad y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo para que te ayude a impulsar tu tienda online, mejorar operativas o gestionar los números, puedes hacerlo en contacto@ecosistemaecommerce.com. Y hoy vamos a retomar uno de los puntos importantes que afectan al rendimiento, al VPU de un e-commerce y que tiene que ver no con la plataforma donde está alojada, sino con los servidores, el hosting que impulsa tu tienda online y que soporta tu aluvión de visitas cuando tienes un lanzamiento o el tiempo de carga de tu web. Eso es en el caso que tengas una plataforma tipo open source, que necesites un hosting donde alojarla, pero eso es algo que te puedes ahorrar y dormir tranquilamente por las noches si tienes un BigCommerce, porque con BigCommerce no tendrás que preocuparte del hosting ni nada que se le parezca porque ya lo tienes incluido de base. BigCommerce opera con una infraestructura de altísima disponibilidad, proporcionándote un 99,99% de tiempo de actividad y rendimiento para tu tienda online, que no hay muchos que lo tengan. Si has tenido un problema, podrás recuperar rápidamente todos tus datos con sus copias de seguridad para restaurarlo tu tienda donde la tenías antes, porque aparte de contar con 2 centros de datos, cuenta con un tercero de respaldo separado especialmente para mitigar fallos y errores, y con todos los certificados de seguridad que necesites. Ya lo sabes, hazlo fácil, hazlo sencillo y deja que BigCommerce se preocupe por la tecnología para que tú lo puedas hacer solo en tu negocio. Y tras comentarte alguna de las ventajas que conseguirás al alojar tu tienda online con BigCommerce, es el momento que muchos esperan y que no podía faltar hoy tampoco. La frase del día. Y la de hoy comienza así. Pensamos erróneamente que el éxito es el resultado de la cantidad de tiempo que dedicamos al trabajo en lugar de la calidad del tiempo que dedicamos. Dicho por Arianna Huffington. Y uno de los temas que te van a traer de cabeza y que van a afectar tu rendimiento en tu web si no tienes una solución como BigCommerce es el tema del hosting donde alojar tu tienda online. Contamos hoy qué características debes tener en cuenta, los tipos de hosting que hay, valorar las copias de seguridad y muchos otros puntos que necesariamente debes comparar por encima del precio. En este caso, lo barato suele ser caro dependiendo de tus necesidades, pero no siempre lo más caro es la mejor opción. Así que, sin más tiempo que perder, hoy, más que nunca, hablamos de hosting y alojamientos. ¡Comenzamos! Y empezamos este episodio hablando sobre precisamente uno de los puntos más importantes que existe a la hora de poder montar un e-commerce, que es el rendimiento del hosting y del servidor, que va a influir directamente no solamente en la experiencia del usuario, sino en otros muchos problemas que te van a surgir en tu día a día. Y por eso digo que no es un tema baladí, que no es un tema que debes de dejar un poco a elegir el hosting más barato, el alojamiento más barato, sino debe tener en cuenta unos cuantos aspectos que van a ayudarte a la hora de poder, sobre todo, un poco escalar en tu e-commerce y ver un poco necesidades tanto a corto plazo como en el futuro. Aquí es importante también tener en cuenta si trabajas por cuenta ajena o por cuenta propia. Por ejemplo, si trabajas por cuenta ajena, estás en una empresa y estás obligado a utilizar los servidores de la empresa o el mismo tipo de servidor, pues aquí te das un poco de decir, oye, pues al final estas son las opciones, pero sí te aconsejo que mires las características de ese servidor, que hables con el departamento de IT, con el departamento de informática y que te puedan informar para ver si precisamente ese servidor con el que cuenta la empresa cumple los requisitos mínimos para montar tu tienda online. También debes de tener en cuenta también el tipo de plataforma que utilizas, porque si estás utilizando una plataforma open source tipo Magento, pues necesariamente vas a tener que disponer de un hosting dedicado. Y si en el caso que tienes pues un proyecto un poquito más side project dentro de tu compañía, depende a lo mejor si es una plataforma, por ejemplo, un open source tipo un WooCommerce, un PrestaShop, pues vas a tener que utilizar a lo mejor un hosting que, dependiendo de las características, pues necesitas más o menos potencia o más o menos características. Luego también
tienes la opción de escoger, oye, no quiero complicaciones con el tema del hosting, quiero directamente una plataforma que me ofrezca el hosting incluido. Estos son las opciones SaaS, pues por ejemplo, un BigCommerce que ya directamente no tienes que preocuparte del tema del hosting, sino que ya lo tienes incluido dentro de los servicios que ofrece BigCommerce. Tienes que tener en cuenta que el servicio del alojamiento donde tienes tu tienda va a impactar en el rendimiento directamente. Si el hosting no te garantiza una buena velocidad de carga, si la experiencia de usuario no es buena, se va a ir a otro sitio, ¿vale? Además vas a perder ventas, vas a perder posicionamiento en buscadores, bueno, 1000 historias más que puede ser un tema de al principio no has tenido en cuenta, pero oye, que es muy muy importante para la performance de tu página. En este caso, a la hora de elegir un hosting, ni que sea muy caro ni muy barato, es decir, un poco en el punto medio, pero debes de tener también en cuenta evaluar los costes de renovación, porque una vez que a lo mejor la primera vez que contratas un hosting ves que directamente tiene una oferta muy buena, pero cuando tienes que renovar al año siguiente te lleva la sorpresa y a lo mejor podrías tener otros hosting más baratos, ¿vale? ¿Qué tipos de hosting existen? Voy a hacer un pequeño listado rápidamente para que lo tengas un poco en la cabeza y lo puedas, sobre todo, a la hora de evaluar en función del proyecto que tienes. La opción 1, la más económica que existe, es el hosting compartido, ¿vale? En este caso, los recursos de un servidor los comparten en varios sitios. Un servidor, para que lo puedas tener en la cabeza, es como un ordenador ubicado físicamente en un escenario, en una empresa que se dedica a conectarse a la red para alojar tu sitio web, porque tu sitio web es como si fuera, pues a lo mejor, pues imagínate que tienes una carpeta con muchas imágenes, muchos textos, y eso ocupa un peso, una serie de megas o de gigas. Necesitas un ordenador donde alojar esa web que tienes tú, con el tema, digamos, las fotos, las fichas de producto, la base de datos, para que la gente pueda entrar a tu web a través de Internet. ¿De acuerdo? Y ese tipo de ordenador, servidor, es lo que precisamente es lo que supone un hosting. Con lo cual, si eliges un hosting compartido, que es la opción más económica, la manera que, digamos, que al final ese tipo de recursos de ese servidor se comparten entre varias webs, varias tiendas online, ¿vale? Lo comparten entre varios sitios, con lo cual lo que le puede afectar a una tienda va a afectar a todos, ¿vale? Es decir, a lo mejor se infecta hay un ataque en una tienda y ese ataque pues se prolonga y se reproduce en otras tiendas que están compartiendo ese mismo servidor, pues puedes tener esos problemas que ha tenido esa primera tienda. Vale, eso es una opción de hosting compartido. Pues, ¿qué tipo de tiendas? Pues las que tienen un WooCommerce, por ejemplo, un PrestaShop, que son e-commerce a lo mejor más sencillitos y que no tienen tanto tráfico. Es más asequible, es mucho más fácil de configurar. De hecho, hay muchas opciones de hosting ya compartidos que permiten opción de multidominio, que puedes gestionar varias webs a la vez. Pero ¿qué pasa? También compartes la misma IP que otras webs alojadas en ese hosting. El espacio suele ser más limitado, porque al final estás compartiendo espacio con otros usuarios y hay más probabilidades de errores, problemas. Suelen ser hosting pues más sencillitos, ¿vale? ¿Qué otro tipo de hosting existen? Los servidores VPS. Es un servidor privado virtual donde la web se aloja en un servidor virtual exclusivo. La ubicación física, el ordenador, es compartido. Pero este tipo de hosting son un poco más caros que los compartidos. Es, por ejemplo, si tú tienes un e-commerce con un catálogo más amplio, no de algunos cientos de unidades de referencias, sino con unos miles ya de productos, 2.000, 3.000, 5.000 productos, pues a lo mejor esta opción te va a servir, te va a ayudar. ¿Qué otras opciones hay? Hosting dedicados. Hablamos antes de hosting compartido, en el que compartes el espacio con otras webs, y en este tipo de hosting es que son para ti. El servidor es exclusivo para ti y todos los recursos están a tu disposición. Por supuesto, ¿qué supone esto? Que es más caro y que a la hora de configurarlo es un poco más complicado. De hecho, a lo mejor tienes que contratar a una agencia o disponer de un programador dentro de la compañía que lo pueda manejar, que lo pueda un poco configurar a tus necesidades. Si tu tienda virtual, por ejemplo, si tu tienda online está en un Magento, pues los Magentos suelen necesitar, sobre todo, hosting dedicados por la cantidad de recursos que necesita esa plataforma, ¿vale? De hecho, tienes que tener en cuenta
que si contratas un hosting y con espacio exclusivo para ti, un hosting dedicado para ti, puedes tener mayor control de almacenamiento, mayor privacidad, tienes más velocidad en este tipo de hosting, pero en este caso también hay otra opción alternativa que se llama el cloud hosting, ¿no? Que es el hosting que está alojado en la nube. Utiliza recursos que necesitas en función de, pues, del momento en el que te encuentras y es más escalable a nivel de, pues, de necesidades que vas a tener, a nivel de tráfico, a nivel de cantidad de visitas que pueda alojar y además que el gasto no es fijo, sino que varía de acuerdo al consumo. De hecho, puede ser muy adecuado también para tiendas online, e-commerce, que tienen un amplio catálogo y que tienen picos de tráfico, tienen picos de lanzamiento. No es una venta estable durante todo el año, sino que tiene pues esos momentos de lanzamiento en el que necesitas más recursos, pues, y momentos de carga más rápido y una mejor un poco, pues otro tipo de recursos, por ejemplo, el tema del caché en esos momentos. Oye, pues necesitas un poco un hosting más potente en estas semanas, pues que me invites con un hosting en la nube te va a permitir aumentar esos recursos. Ten en cuenta que la mayoría de las webs, de los e-commerce, requieren de tecnología PHP, ¿vale? Un WordPress, un PrestaShop, un Joomla. De hecho, ese lenguaje de programación suele necesitar más recursos que los que están compuestos por ficheros HTML. También debes de tener en cuenta el tema de que puedas alojar una base de datos MySQL. En este caso, ¿dónde tienes que tener el hosting? ¿Vale? ¿Vale bien un hosting en Estados Unidos, un hosting en Alemania o si estás en España, un hosting en España? Mi recomendación, por supuesto, es que tu hosting esté no donde estás tú, sino donde están tus clientes. Es decir, si estás en España, vendes en España y digamos tu negocio es en España, lo más coherente es que tu hosting esté alojado en España, en el mismo país donde operas. Sobre todo por tema de protección de datos, favorecer tiempos de carga y algunos otros detalles que va a mejorar sobre todo la velocidad a la hora de recibir respuesta cuando un usuario hace una petición en tu tienda online, ¿vale? En este caso también tienes que tener en cuenta que al tener una dirección IP en el país donde vas a estar vendiendo, donde estás operando, al final también ese posicionamiento web se va a ver favorecido en los buscadores. Y además que la velocidad de carga va a ser más rápida y eso te va a ayudar en el tema SEO. Si en el tema de lo que decía antes, en el tema de un hosting en la nube, en el cloud, debes de tener en cuenta también el tema de la escalabilidad, es decir, que puedas escalar necesidades, que puedas potenciar tu hosting, es decir, que en función de que vayas creciendo con tu hosting, puedas tener, rápidamente, puedas mejorar el hosting o disponer de recursos del hosting durante un tiempo determinado. Por ejemplo, tienes un lanzamiento, necesitas aumentar la potencia del hosting porque crees que vas a recibir más visitas y no quieres que se te caiga la web, pues en este caso puedes hacer un update durante un tiempo determinado. Eso es importante, por ejemplo, que te lo permita un hosting. O hay hosting que no son los básicos, sino un poco más avanzados, que te vienen incluso ya con optimizadores de caché para que tu web cargue más rápido. Y por supuesto el tema del servicio técnico, que esté disponible 24 horas porque antes o después vas a tener un problema, va a fallar, vas a tener un error y necesitas ayuda rápidamente para que te lo solucionen. Ya sea que sean rápidos con solucionando los problemas por teléfono, por correo electrónico, porque en ese momento es como un seguro del coche, ¿vale? En ese momento vas a querer haber dispuesto de las mejores opciones y de las mejores soluciones para que te quiten ese problema rápidamente y no tengas que estar, horas y horas y horas intentando encontrar una solución. Otro tipo de características que debes tener en cuenta, la velocidad de carga, por supuesto que el hosting tenga unidades de disco SSD, que tenga CDNs también ayudan bastante, que tenga una buena memoria RAM, que eso es lo que hace es mejorar el rendimiento, que tenga un buen ancho de banda, que sea seguro, es decir, que incluya los certificados hosting SSL. Todos los hosting habidos y por haber, los buenos, ya disponen de ese certificado SSL Let's Encrypt gratuito y ten en cuenta que incluso si contratas un hosting, ya la mayoría de ellos te regalan el dominio durante el primer año. Y ya por último, ten en cuenta el tema de las copias de seguridad, en función de cuándo necesitas esa copia de seguridad.
cada día, cada semana, sobre todo para volver atrás, poder tener copias de tus datos y esas páginas para evitar sobre todo pérdidas y cambios por error sin que tengas que estar preocupándote, porque directamente con la copia de seguridad que tienes en tu hosting a diaria o semanal puedes recuperar el problema que has tenido. Y luego el espacio de almacenamiento, pues oye, si consumes más espacio en disco, pues con un e-commerce sencillito, tranquilo, no muchas referencias, con 1 giga puedes tener de sobra y incluso algunas veces puedes necesitar que puedas tener 4 gigas, 8 gigas, dependiendo un poco. Con eso al final vas a poder un poco tener suficiente para poder operar. Y al final, importante sobre todo que tu hosting que no te dé problemas para ampliarlo en el futuro, que tenga las funciones que necesites en el futuro, o que digamos que a lo mejor puede ser que un tema muy complicado y no pasa nada porque tengas algunas funcionalidades que ahora no estés utilizando, porque si escalas tu negocio vas a tener que utilizarlos en un futuro. Y ya con esto no me enrollo más porque llegamos al final de este episodio sobre los puntos un poco que debes de tener en cuenta a la hora de contratar un hosting para que no te dejes guiar solo por las ofertas puntuales que te pueden llevar a sorpresas desagradables en el medio y en el largo plazo. Gracias por llegar hasta aquí como siempre y por escuchar el podcast. Si te has quedado con ganas de más, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde estés escuchando, yo como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo viernes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.